Bueno, ahí veamos que suba el resto. Que yo quería decir algo ahí. No, que hice la otra parte yo. Miraba, digamos, en lo que intentaba contrastar el autor, no tan así, tan literal como había marcado ella, sino por ahí el mensaje que quería transmitir, esa Está bien, parte. perfecto. Sí, bueno, genial, que se complementan, así no es escuchar dos veces lo mismo y listo, genial. Bueno. Mm, Bueno, este texto de Carratalá se llama Introducción biográfica y crítica a El sí de las niñas. O sea que comienza haciendo un pequeño recorrido por la biografía de Moratín, que hablamos algo de eso al comienzo de la clase. No me voy a detener de nuevo en eso, de hecho no tomé apuntes sobre eso, porque eso está bueno que uno sepa más o menos, pero no es algo de importancia. Uno nunca en un examen o en ninguna situación así te van a preguntar qué tipo, de qué vivía el autor, o si estaba casado o no, o si tenía hijos, ¿no? Digo, uno lo lee como para entrar más o menos en tema, pero de eso, nada. Entonces, el autor va a empezar diciendo que en el siglo XVIII, esperen que me aparece todo el tiempo gente metiéndose ahí. Ahí va. Bien, entonces, el autor empieza diciendo que en el siglo XVIII se da una diversificación del público, ¿sí? Y que eso va a tener como resultado una diversificación de las formas teatrales, ¿sí? O sea, distintos públicos empiezan a concurrir al teatro, más diversos, y eso va a hacer que se generen cambios en la forma de hacer teatro en esa época. Para nosotros vemos todo esto que estuvimos hablando sobre la comedia neoclásica, ¿no? Y nos suena todo medio viejo y por ahí un poco un embole, pero para su momento lo que hace Moratín es una renovación del teatro español, ¿sí? De su momento. Lo que está haciendo es algo novedoso. Como ya hemos dicho, el texto va a hablar de que, bueno, pues su objetivo era instruir, dicho por él, instruir y deleitar, ¿sí? O sea, que la gente pase un buen momento, el deleitar tiene que ver con eso, ¿no? Como que sea algo de interés, que la gente pues, se vaya contenta del espectáculo, pero a la vez que haya un fin didáctico, que haya una enseñanza, que haya una instrucción. Y que todo esto lo lleve a la reflexión, ¿no? Entonces esos serían los pilares en los que él piensa de qué manera va a funcionar o recorrer sus obras, van a recorrer la sociedad española. Y lo que le va a interesar es hacer críticas a la realidad de España, como ya venimos diciendo, y va a pensar en temas en particulares que están circulando en ese momento, ¿sí? Entonces, este texto en particular va a tratar sobre un problema de la época que era la libre determinación de los hijos a la hora de contraer matrimonio. Se ve que en ese momento se estaba discutiendo mucho, era un tema social, cuánto tenían que entrometerse los padres a la hora de que los hijos decidieran con quién, o las hijas con quién se iban a casar. Recordemos que esto debía venir anteriormente, donde la sociedad era un poco más estamentada, donde no era tan fácil o tan común que gente de distintas jerarquías
sociales o económicas contrayeran matrimonio, ni se mezclasen, y acá, bueno, como eso se está haciendo cada vez un poco más laxo, empieza, bueno, a surgir este inconveniente. Entonces, a partir de este problema, Moratín escribe El sí de las niñas. El texto vuelve a decir, el teatro como forma de educar al pueblo, que por eso debe ser bueno. Ahí estaba la importancia, ¿no?, de la función pedagógica, es lo que un poco lo mencionamos al comienzo de la clase, la función pedagógica que él perseguía en sus textos, lo validaron a él para ir a pedir o a reclamar justamente que el teatro tenía que ser de buena calidad, que los actores tenían que ser profesionales, que los lugares donde se representaban las obras tenían que estar en condiciones, que la escenografía, que la luz, él lo dice. En este texto, y creo que en otro más, hay extractos que se dan de distintas cuestiones que él escribió. No sé, los que hojearon o las que hojearon el texto lo habrán visto. Entonces tenemos la palabra de él en primera persona, haciendo toda una lista de quejas y diciendo, y la luz es una porquería, y esto no está bueno, y los disfraces, y bla, 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 bla. Entonces, bueno, lo que él propone es esta reforma, ¿no?, como ya habíamos visto, y que van desde las obras en sí mismas, o sea, él plantea una reforma total que tiene que ver cómo tienen que estar escritas esas obras, qué tienen que decir y para qué tienen que servir, pero también lo que veníamos diciendo, cómo se representan, con qué compañías de teatro, etc. En ese momento también había como otra rama del teatro, en la cual había obras que transcurrían en lugares exóticos, con ciertos efectos así muy vistosos, que eran pasatistas, es decir, que solamente servían para ir a despejarse un rato, y que estaban alejadas del realismo, ¿no? Todo esto a él le parecía el horror. Imagínense, algo que era pasatista, es decir, si algo que es pasatista, es lo contrario a que pasatista. ¿Qué se les ocurre? De todo lo que él propone. ¿Qué? ¿Pasatista como de pasatiempo? ¿Sí? Claro, como que iban a paviar, todo lo contrario, no, perdón por Sí, el sí. Claro. lenguaje académico, todo lo contrario a lo que él decía, que el teatro, las obras tenían que ser pedagógicas. Exacto, el pasatismo es la contraposición absoluta de sí, su función pedagógica, bien. Entonces, eso, que eran exóticas, ¿con qué se contrapone eso? Busquemos las contraposiciones de cada una de estas cosas. Si las obras eran exóticas, para él estaba mal porque las obras tenían que... ¿Se les Tenían que ocurre? reflejar la realidad. Bien, reflejar la realidad española además, porque exotismo imaginemos como lugares alejados, culturas diferentes, bla. Tenían que reflejar la realidad española, excelente. Y bueno, y efectivamente la idea está de basadas en un realismo, ¿no? Como están inscritas dentro de una corriente realista. Bien. Además también se quejaba de que el público que asistía era ruidoso. En esto, bueno, tenemos que pensar a ver qué habrá querido decir con que el público era ruidoso, que iban a ver estas obras, ¿no? Podemos pensar que también había ahí una cuestión de pertenencia social, ¿no? Que él también estaba un poco afrentando, diciendo, bueno, que la gente iba, miraba estas obras así pasatistas, y andaba a los gritos, armaba barullo y demás, y a eso a él le parecía un espanto, ¿no? Como él quería que estuviera todo el auditorio en silencio y absorbiendo todas estas cuestiones que el teatro tenía que transmitir. Bien, entonces todo esto se relaciona entonces con los ideales de un movimiento que algo ya deben haber escuchado en algunas otras materias, que tiene que ver con la ilustración, ¿no? Que justamente tiene que ver eso. O sea, los objetivos de la ilustración son en este caso los mismos que este neoclasicismo al que apunta Moratín, ¿no? Que tiene que ver con la importancia que se le da al saber, al conocimiento, a la moral, y a utilizar como todas estas cuestiones en pos de mejoras sociales. Por todos estos motivos, un poco yo ya lo dije, pero lo repetimos,
le pide al Estado entonces que considere de interés al teatro porque es una forma de ilustrar al pueblo. Y por lo tanto, mientras le dice todo esto, estos son sus argumentos, le está pidiendo dinero, ¿no? Que lo financie. Es espectacular, porque él agarra como todos estos argumentos y dice, bueno, esto es importante para el pueblo, los va a ilustrar, es necesario que aprendan cosas, va a ser un bien social, bla, 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 bla. Por eso entonces vos me tenés que financiar mis obras que cumplen con todos estos requisitos. ¿No? Estuvo bien, estuvo astuto. Entonces el texto después lo que va a decir es adentrarse un poco más en las comedias, en cómo son las características, ¿sí?, de este género en el que está arraigada la literatura de Moratín. Entonces volvemos, la idea está de que tiene que ser de utilidad y deleite, las dos cosas al mismo tiempo. Aunque sea, se preocupaba porque la gente pasara un buen momento, ¿no? Porque si solamente vas al teatro a que te baje en línea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, podía ser muy aburrido, pero bueno, había un interés ahí de que la gente se divirtiera también, por lo menos. Lo importante era que se señalaran vicios y errores sociales, ¿sí? Algo que también dijimos en relación con el texto que expuso Norma, es la idea de imitación y no copia, ¿no? Porque ¿cuál les parece que puede ser la diferencia entre la imitación y la copia? Así como en la literatura o en lo que sea, a grandes rasgos. ¿Plagio, profesora? Bueno, copia tiene más que ver, sí, con el plagio, pero acá él no lo está diciendo en relación con el plagio. Digo, el arte, y esta es una pregunta ya más filosófica, pero la tiramos. ¿El arte tiene la capacidad de copiar fielmente algo? Y ahí existe la piratería. Sí, no, está bien, pero cuando vos con piratería vos copias una obra que ya fue hecha. Él no se refiere a la obra en sí misma, digo, se refiere a la realidad. Digo, el arte o cualquier forma artística, ¿es capaz de copiar la realidad o solo puede limitarse a imitarla? ¿No? Hay un grado, la copia, Para mí no, profe. a Para ver, mí ¿cómo? no, porque ya desde el momento en que uno imprime la perspectiva personal, ya la realidad deja de ser la que se pone en juego, ya no es la misma, sino que está atravesada por la propia Subjetividad. concepción de... Claro. Bien, esa es una posible respuesta, ¿no? Como en el momento en que hay un ser que está intentando copiar algo, va a haber algo de esa subjetividad que va a marcar ese producto que se haya copiado, ¿no? Y por lo tanto, o lo podemos pensar de otra manera, la realidad, vayamos más filosóficamente, digo, la realidad es algo que está ahí afuera nuestro, ¿no? Digo, ahora, lo que nosotros percibimos que es la realidad, una cosa es lo que percibo yo, otra cosa es lo que percibe Antonella, María Laura, Diego, quien sea. Digo, ¿de qué manera se puede hacer lo que vos hagas como copia fiel de la realidad? Para mí claramente no lo va a hacer, ¿no? Digo, y aún así, cuando por ejemplo hablamos, no sé, en arte de retratos fieles de una persona y qué sé yo, que efectivamente pueden ser muy fieles y qué sé yo, pero nunca es la cosa misma, ¿no? Y él un poco lo que está diciendo es luchar contra eso, contra la idea de que el arte no puede copiar, porque en un punto también va a perder siempre contra la realidad, ¿no? O sea, ¿quién puede copiar lo real? ¿No? Lo real está ahí y en un punto es inaccesible para nosotros de muchas maneras, tenemos atisbos de esos y qué sé yo, entonces... Incluso, profe, para mí el arte es como, digamos, se logra apreciar más cuando cambia, ¿no? A veces la realidad. Incluso Sí, yo ahí lo veo más. bueno, genial, ahí ya es una cuestión de interés, que a mí yo en esa te sigo, pero tiene que ver más con intereses propios de, bueno, la idea de no me interesa un arte que lo que busque es copiar fielmente la realidad, porque para eso ya tengo la realidad y me alcanza y me sobra, prefiero Pero, hacer otra cosa. No en contra del realismo, pero, digo, ¿no? Sino ¿qué digo pasa, donde... por ejemplo, con la naturaleza muerta? Por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? No, es lo que yo me pregunto. Ah, pero digo, ¿en qué sentido? No, y bueno, porque cuando te hacen dibujar quizás un objeto o algo por el estilo, uno como que lo quiere copiar igual, pero nunca sale igual. Digo, tenemos que pensar en relación a eso, vos traes lo de la naturaleza muerta, pero
hay algo del orden de que uno sepa hacer una cosa o adquirir una técnica para poder hacer también otras cosas. No digo, cuando Claro, uno el está aprendiendo a comportamiento, pintar, quizás tomar el comportamiento, ¿no? a ver ¿O cómo no? sería eso. Claro, a ver, no sé, voy a ver una obra teatral y lo que yo veo de semejante a la realidad es el comportamiento de los actores en la obra. La idea de semejanza, quizá, que se llega a la semejanza, pero no a la simetría, algo así. Exacto, sí, me parece que va por ahí, tiene que ver, ahora vuelvo a lo tuyo, Antonella. Qué sé Me yo, parece, veo un personaje en la obra que es un borracho, yo lo asocio enseguida con una expareja o algún familiar que tiene tendencias a emborracharse. Entonces enseguida, o sea, como que la obra logra ese efecto que se internaliza a mí por ese episodio que puedo llegar a asemejarlo con algo parecido que me sucede, pero es semejanza, no es realidad. bien, Estoy sí, y ahí yendo a ver podemos una meter, obra. sí, podemos meter otra palabra más, que siempre es importante en la literatura, sobre todo cuando se piensa en realismo, porque digo, él está trabajando dentro del realismo, no es que escribe obras de teatro fantásticas o se está alejando del realismo, para nada, él intenta hacer lo más real posible. Ahora, la idea es como una diferencia medio epistemológica, ¿no? Entre vos tiraste semejanza, que sí, justamente está muy bien, y la idea de verosimilitud. La verosimilitud, lo que Es aparece en el eso, género ¿no? realista. Es ¿no? exactamente, que es, no necesariamente es algo real, no estoy intentando que sea algo real, ni tiene que provenir de la realidad. Sin embargo, tiene que tener verosimilitud, es decir, que tiene que parecer que es algo que podría haber sucedido. Haya Algo sucedido. creíble, ¿no? Exactamente. Algo creíble. Algo que, entonces acá él usa la palabra, se usa en ese momento de imitación, ¿no? Como que imite, el que imite no está copiando en un punto. Hay una diferencia de gradación muy pequeña entre esas dos palabras, pero la copia es lo que más, o sea, en los textos legales es copia fiel de, ¿vieron? Cuando se hacen firmar cosas y poner es copia fiel de, la copia ya tiene como un estatuto más de que sí, es exactamente igual que el otro con una pequeña cuestión diferente, hay una original y hay una copia, por ejemplo. En cambio, imitación, ahí también lo que supone es un poco de maestría de aquel que está imitando, ¿no? Hay algo de lo real, pero el que está trabajando con esos materiales que tienen que ver con la realidad o con el realismo, está poniendo algo de sí que tiene un poco que ver con lo que decía Antonella, ¿sí? Pero para Diego Creo tiene que levantado la mano también- hace un montón. ¿Podemos ir con Diego y después volvemos? Sí, creo que el tema este de de imitación viene del término justamente de mímesis, del que hablaba Claro, Aristóteles. O sea, sí. digamos, si lo copia, se nota que está copiado, pero en lo que es la mímesis, digamos, en el imitar, eh, no se va a notar que es una copia y se va a poder hacer algo que no es real, pero que parece real, me parece. Exacto, buenísimo lo que traes de Aristóteles y la idea de mímesis. Sí, perfecto. Tiene que ver con eso. Anto, ¿vos qué querías decir? No, que yo iba a decir, ay, no me acabo de olvidar, pero para que si hago fuerza me acuerdo. Bueno. Ahí me acordé. No, ya me acordé. Lo que iba a decir era que también se eligen exacerbar quizás ciertos elementos y otros no cuando se imitan. Por ahí se quiere poner foco, o quien lo recrea pone más foco en algo y ya eso ya cambia la proporción de la realidad en algún punto. Quizás los elementos que quiere brindar sí son los existentes, pero ya al cambiar la intensidad cambia por completo la proporción de esa realidad. Yo pensaba, por ejemplo, en esto de lo imitable y que suene verdadero, yendo quizás a algo más contemporáneo, pero pensaba, por ejemplo, en esas obras de ciencia ficción, donde vos encontrás que hay elementos que claramente se nota que son parte de algo ficticio, pero después hay otros elementos que son parte de una realidad que por ahí todos vivimos. Entonces uno en esos personajes se puede sentir identificado porque están como reflejando ciertos aspectos de la realidad que siempre se mantienen, aunque sean, por ejemplo, no sé, omnis, ¿no? Sí. Todos sean ovnis en esa realidad, pero hay cosas que siempre tratan de imitar una verdadera realidad, que es estas cuestiones de que, por ejemplo, aunque sean ovnis, tienen que tener ciertas construcciones entre los personajes, esta cuestión de que siempre hay alguien que se va a enamorar de otro ovni, y por ahí nosotros lo comparamos con la realidad, otro que siempre va a engañar, y así. Bien, Como que sí, bien, siguen. muchas cosas, pero para empezar, lo que dijiste al comienzo,
esta cuestión de que la imitación como que no es exactamente lo mismo, así bueno, tomamos ciertas cuestiones, y exactamente en la idea de imitación también me parece, y en lo que ustedes vienen diciendo en Mimesis, también es que hay un recorte, porque digo, ¿cómo sería verdaderamente una obra que intentara hacer la copia de la realidad? Duraría por siempre, porque primero contás que los que se conocen, después se toman una sopa, después duermen 7 horas, después digo, ¿no? La copia sería eso, es insostenible, ya sería, nos vamos totalmente y terminamos haciendo teatro de vanguardia, ¿no? ¿Vieron esas instalaciones o que hay a veces en los museos que uno va y ve, no sé, a un señor sentado que está sentado todo el día? Digo, a ver, que está jugando un poco con esta idea, ¿no? Digo, si hablamos de copia, debería darse de forma lo más fiel posible. Lo más fiel posible no puede darse en un marco que tenga que ver con una representación artística. ¿Sí? Digo, y recordemos algo que hablamos de la unidad aristotélica, ¿no? Que hablamos de tiempo, de lugar y de tema. Entonces, él acá lo que hace es, sobre material que está circulando en la realidad de ese momento, hacer un recorte. Y en ese recorte dice, bueno, me interesa el tema este de la libertad, del libre albedrío que tienen para casarse o no la gente más joven en este momento, y en ese recorte agarro y además y pongo solamente a estos personajes importados que van a llevar adelante la acción, y en ese recorte además empiezo in media res, ¿se acuerdan que dijimos eso al comienzo de todo? Porque si no empiezo in media res tengo que remitirme hasta el primer momento en que ellos se conocieron, cuando la madre arregló, cuando el otro vino, digo, ¿hasta cuándo te remontás? Nace Irene, y en ese momento, digo, la obra no terminaría nunca más. Entonces me parece que está bien. Y para enlazar con lo que veníamos diciendo, esta cuestión del recorte ya da cuenta de algún tipo de subjetividad, o de al menos de un alejamiento de la objetividad. Digo, yo como autor tomo ciertas decisiones y recorto algunas y sostengo otras, y eso ya habla de una voluntad y una mirada propia. ¿Sí? Entonces siempre eso va a estar atravesado. Otro autor podría haber tratado ese tema de una manera, hubiera hecho otro recorte, podría haber puesto otros personajes, podría haber puesto el foco en tal cuestión, ¿no? Digo, entonces tenía que ver con esto. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Genial. Bueno, entonces lo de imitación versus copia. La idea entonces dijimos que son palabras siempre muy importantes cuando estamos pensando en la literatura, en especial en los géneros, en el realismo y demás. La idea entonces de verosímil, de imitación, de copia, de semejanza. Habla también él de embellecimiento, que él entonces es un realismo, pero que él dice, o sea, estamos en el siglo XVIII, ¿no? Digo, embellecimiento no significa hacer más lindo necesariamente, pero sí como toquetear un poco esa materia que viene de lo real para hacerlo más atractivo al público, por esto que veníamos hablando de que no queremos que se aburran, ¿no? Entonces, bueno, tampoco le podemos dar la realidad totalmente sin ningún embellecimiento en sí. Y que lo de verosímil, sobre todo, tiene que estar puesto en los diálogos, cómo se construyen esos diálogos, ¿sí? Lo hablamos un poco, la idea de este lenguaje lo más cercano posible. Por eso él, algunas de sus obras sí las escribió en verso, pero esta no, está en prosa, porque se está despegando un poco. Nosotros leímos Fuente Ovejuna, leímos La vida de sueño, están todas escritas en verso, ¿no? Acá se empieza de a poco a cortar con esa idea, porque si queremos que los personajes hablen lo más parecido posible como hablan las personas en ese momento, pues bien, nadie hablaba en verso, ¿no? Entonces, vayamos con la prosa, y además de, ahí voy, y además de lo del diálogo, la puesta en escena también tenía que ser lo más realista posible, ¿sí? Que no se vea tanto el artificio. Sí, te escuchamos. Profe, ya que me acuerdo de la obra que a mí me tocó exponer, eso me pasaba a mí, que ahora por ahí no sé si tiene que ver, pero por ahí estaba resufriendo, estaba resufriendo Segismundo y como que todo era bello. O sea, yo no sé cómo explicar, yo leía que era terrible, pero me parecía estético, ¿no? Y Sí. eso está buenísimo, porque incluso, claro, este momento de tragedia, a mí me parecía que era el mejor, pobre personaje, ¿no? Pero uno incluso, eso ya da cuenta de que un poco te hizo el autor que te metas en la obra porque hasta sentís lástima del pobre personaje.
pero yo pensaba, ay, qué bueno, y por dentro como un poco de culpa, porque pobre Sí, Segismundo. bueno, pero por suerte es un personaje y una persona de verdad, entonces podemos Sí, no, como tolerar eso. y vos, Pero digo, si pensamos, ya vos- que vos trajiste a Calderón, ahí vemos que no, lo que prima no es un realismo. O sea, todas las acciones que suceden no son realistas. No es realista que Rosaura se cambie 3 veces, ¿no? Que si se viste de varón, todos creen que es varón, después se Claro. hace por doncella, se cruza con el tipo que la abandonó y es como que, ay, no te reconozco porque tenía puesto un vestido distinto, digo, como todas esas, o a Segismundo, que le dan como esa droga que lo hace dormir, ese brebaje que lo hace dormir, y entonces después le pueden decir, no, en realidad todo lo que pasó, soñabas, digo, ahí claramente no estaba primando el realismo, y lo vamos a ver ahora cuando lean esta obra, esa diferencia, ¿no? También es ahí. Profe, Sí, esto que decías de la belleza me hizo acordar a un cuento que a mí me encanta, La noche de los feos, sí. que bueno, en una parte, bueno, ellos van al cine, y en una parte dice que es gracioso, ¿no? Que los dos son más feos que pegarle a la madre, y están viendo, están viendo la película, bueno, según lo que el concepto de la fealdad, y están viendo la película, y lo gracioso es que van justamente a admirar una expresión de arte donde claramente la expresión de arte, digamos, es estética, porque está el héroe y la heroína, que ambos son bellos. Y yo pensaba en esto de que ellos, siendo como son, o como sea, van a admirar al cine una expresión estética bella del arte, ¿no? Y bueno, sí, igual yo creo que él va un poco más allá de la belleza en este sentido, así de la estética de las personas, pero igual sirve para decir, no sé, cuando vemos una película de Hollywood, aunque el protagonista sea una de las personas que trabaja recogiendo la basura y la mujer trabaje como empleada doméstica o en un matadero de carne, son las estrellas de Hollywood y están, o sea, sí, bueno, las pintan un poco para que estén más feas, no sé qué, pero tienen los dientes esos todos blancos, digo, hay claramente un interés que va un poco con el pacto ese realista, ¿no? Como, ¿quién se va a creer que no sé, cualquiera de estas actrices bellísimas? Angelina Jolie es una pobre mujer que anda ahí juntando el mango. Es como ni en el color, ni en el brillo del pelo existe eso, ¿no? Digo, hay una cuestión de clase importante que se mete y que hace que sea muy inverosímil y muy ridículo cuando te ponen eso, ¿no? Como, ay, pobre, que ella está ahí trabajando en no sé qué, y es como, mirá, ese cuerpo todo tuneado claramente no tiene que ver con eso. Pero bueno, pequeño excursus. Bien, por último, nos queda retomar entonces lo que decía, a partir de todo esto, entonces el autor llega a hablar de, nuevamente, pero repetir las cosas es parte de la pedagogía. Entonces, unidad de acción, unidad de espacio y unidad de tiempo, sin acciones secundarias que distraigan de su objetivo pedagógico. En Fuente Ovejuna, ¿les parece que había acciones secundarias? Y la misma pregunta para La vida de sueño. Vayamos comparando estas 3 obras. ¿Qué decías, profe? ¿Secundaria? Acá el autor dice, bueno, no, Moratín no le va a interesar que haya historias secundarias. Como la unidad de acción es un tema y solamente se va a referir a eso, no va a haber acciones secundarias. En las otras 2 obras que leímos, Fuente Ovejuna y La vida es... Para mí en La vida es sueño, sí hay cuestiones secundarias, porque justamente yo leí que decía que, claro, no había solo una trama, sino que habían 2 tramas. Entonces hay como la acción de Segismundo y después está por otro la de Rosaura y toda esta cuestión. Exacto, hay 2 acciones, no hay una sola, ¿no? Tenemos por un lado el drama de Segismundo y por el otro lado el drama de Rosaura, que a la vez es el drama de Astolfo y de Estrella, ¿no? Digo, hay personajes secundarios a los que les están pasando cosas diferentes que no tienen que ver con Segismundo y su derrotero existencial. Sí. Cosa que yo no siento que pase mucho en Fuente Ovejuna porque todo gira en torno a este señor. Exactamente, ¿no? En Fuente Ovejuna ya no es así. En Fuente Ovejuna está toda la acción del texto tomada por este problema del pueblo y nada más, ¿no? Bueno, acá en Moratín entonces volveríamos un poco a esa visión de la forma de estructuración de la obra.
Y después, bueno, por último, lo que va a decir es que el receptor que él imagina para esta obra es, o el que busca, es la clase media y la burguesía, ¿sí? Y ya con esto también podemos pensar un poco, bueno, le molestaba el público que estaba ahí haciendo barullo y qué sé yo. Digo, podemos pensar, ¿no? Que había una cierta mirada de clase. Esperen que me apareció el cartel que se corta. Una cierta mirada de clase, y a quién le estaba hablando él, a quién le interesaba hablar. No le interesaba tanto hablar a las capas más populares, sino a la clase media de la burguesía. ¿Pero por qué creen que ese va a ser el receptor que él está buscando en este momento de la historia? Se las tiro por si las saben, si no, no importa, después lo vemos. En este momento histórico, ¿por qué él decide hablarle a la clase media de la burguesía? ¿Sí? ¿No? ¿No? Y porque eran sus espectadores, podrían ser sus espectadores más fieles, por ahí que entendían lo que estaba manifestando. ¿Y por qué eran las nuevas clases sociales que estaban surgiendo? Mm. En los inicios del capitalismo, digo, se está abandonando, ¿no? Se viene de siglos y siglos de feudalismo, y las nuevas clases que están surgiendo son las medias, las capas medias y la burguesía, ¿no? Entonces, por eso le está hablando. Y es interesante pensar que junto con el nacimiento y la importancia o el poder que van adquiriendo, no es que nacieron en ese momento, pero digo, en ese momento se están constituyendo más fuertemente, están empezando a tener más poder social, etcétera, etcétera, y surge una forma de arte que lo que busca es decirle a estas nuevas clases qué está bien y qué está mal. Y ahí vemos que tiene un correlato histórico todo esto, ¿no? Porque desde la literatura, en este caso la literatura está funcionando en un punto, está convirtiendo en una función estatal, para bien o para mal, digo, pero está cumpliendo la función del Estado, es decir, bueno, tenemos estas nuevas clases sociales, bueno, adoctrinémoslas en un punto, ¿no? Hagamos un pacto social con estas nuevas personas que están surgiendo, y digámosle cómo tienen que comportarse, qué es lo que tienen que hacer, cooptémosla para el bien, ¿no?, de la sociedad de acuerdo a la visión del Estado. Podría ser otra Claro, sería, absolutamente. profe, este famoso, lo que se entiende como este famoso bien en común, ¿no? Sí, sí, y tienen que pensar, bueno, la cantidad de teóricos que hay en cuestiones de clase en ese momento, ¿no? Se empieza a generar todo un montón de cuestiones que van a ir siguiendo hasta la... como se dice, bueno, la Revolución Francesa, digo, ¿no? Es un momento en el que estas capas sociales son importantes y están produciendo un montón de cambios. Y bueno, la literatura no está despegada nunca de este tipo de cuestiones. Quedan muy poco tiempo, así que termino. Bien. Entonces, el texto termina diciendo que, bueno, la hipótesis, lo que plantea Moratín en esta obra es que los hijos deben respetar el decoro y a sus padres, y los padres a la vez tienen que velar por sus hijos y seguir teniendo autoridad. Porque, lamento si hacemos spoilers, pero la vida del que estudia letras es así. Todo el tiempo tiene spoilers y lee igual. Digo, si el conflicto es que Irene no se quiere casar con Don Diego, pero en ningún momento se plantea en la obra que Irene le diga chau, besito a todo el mundo y se vaya, ¿no? En ningún momento hay un enfrentamiento generacional o un corte de relaciones entre estas dos generaciones. Lo que hay es un deseo, por un lado, de los jóvenes, unos adultos que en principio no pueden leer bien eso, pero los jóvenes nunca los desafían, siempre acatan lo que ellos dicen, aun cuando sea errado en un punto, hasta que el adulto se da cuenta de que lo que está haciendo es errado, y entonces le dice a la generación más joven, ok, tenés razón, hagámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, vemos que es bastante también conservador, porque si bien plantea que las generaciones más jóvenes tengan más libertad a la hora de elegir con quién contraer matrimonio, por el otro lado, esto se logra de una forma muy sumisa y de no confrontamiento intergeneracional, ¿no? Y en ese sentido es conservador, digo, una obra, esta historia igual se contó un montón de veces, digo, y hasta el día de hoy, y muchas veces lo que se plantea es que, bueno, se escapan y se casan igual y no les importa nada, ¿no? Como cortan relaciones, se toman el palo, se van a vivir a otro lugar, y acá no hay nada de eso, porque es una mirada bastante conservadora, como no, esto lo podemos solucionar sin que nadie se escape,
sin que nadie termine teniendo hijos ilegítimos, manteniendo, ¿no?, todo el status quo El como orden. corresponde, ¿sí? Entonces, interesante es que las generaciones anteriores o las generaciones adultas mantienen el principio de autoridad, ¿sí? Y en esto vemos que es una mirada conservadora, ¿no? Bueno, no, los viejos son los que detentan la autoridad y los jóvenes tienen que hacer caso de esta autoridad, escucharlos y seguir sus preceptos, ¿sí? En ese sentido. Bien, llegué justo, 20 y 20. ¿Todo bien? Sí, María Laura. Ay, perdón, profe, yo te levanté la dale. mano porque a mí el 26 me tocaría exponer, pero quería comentarte que quizás por un tema laboral no pueda conectar 6 y 20 o a las 19. ¿A qué hora te ¿Habrá puedes problema conectar? si expongo en el último módulo? Tipo No 8 hay menos problema, 10, cuando menos vos 5? puedas. No, cuando vos puedas. Porque se me complica, tuve que pedir días por otros parciales y si sigo pidiendo días me van a dar un No bye hay bye. problema. Si vos te podés conectar antes de que termine la clase con tiempo suficiente, lo hacemos cuando vos te conectás. Ok, si No te querés te preocupes. mando un correo para recordarte, pero expongo sin ningún problema, pero voy a estar un poquito complicada Gracias. con el horario. Gracias por hacerte cargo de mi Alzheimer, te lo agradezco que me cuides. Me siento muy No, cuidada te por la mando mail, te producción. mando mail Muchas este fin de gracias. Sí, semana sí. o unos días antes. Dale, genial. Muchas gracias. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, comentario? No, quieren irse al recreo. No les importa menos el neoclasicismo que nada. Está bien, chicos. Bueno, nos vemos ahora entonces 1:30 con el resto que sigue en Historia del Arte. Vayan al recreo. Hasta luego. Chao. Chao.